hair down and come on and get in the music with us. Bien amigos, continuamos entonces esta noche con este especial y el profesor Hernán Lucena. Profesor, eso que usted venía señalando, que forma parte de las primeras concepciones que asoma Mandela en este compromiso de lucha por la democracia, la libertad del pueblo sudafricano. Pero si uno se remonta un poquito a la historia y se encuentra con la fundación del Consejo Nacional Africano, digamos que sería un poco como la gran organización política que sirve de plataforma para el impulso de esta lucha que termina, digamos, con los resultados que ya toda la humanidad conoce. Pero el eslogan, la consigna de esa fundación del Consejo Nacional Africano, Congreso Nacional Africano, era algo así como: somos un solo pueblo, blancos y negros. Y estamos hablando de la década del 10 del siglo pasado. Sí. Ese principio reconocía una realidad obvia, una Sudáfrica multirracial, una Sudáfrica multicultural. Pero el porcentaje de blancos de esa Sudáfrica, ¿de qué porcentaje? 25, máximo 30%. Esa Sudáfrica estaba fragmentada por una concepción racista que a partir del año 47 se constitucionaliza como un Estado bajo un programa jurídicamente basado en el color de la piel. ¿Qué factores impulsaron esa conformación de un Estado racista? El germen del racismo en Sudáfrica lo podemos remitir desde el año 1666, cuando Jan van Riebeeck, la primera avanzada holandesa en el cono sur de Sudáfrica y del continente, en su diario dice: hoy hemos visto 7 perros negros sucios andar por las costas de este continente. Ese germen engendró un paradigma racial, donde si usted tomaba agua de un bebedero que decía only white, solo para blanco, iba preso. Si usted se sentaba en un parque, en unos asientos indebidos al color de su piel, iba preso. A partir del año 47 del siglo pasado, se constitucionaliza el apartheid, una palabra que significa, en lengua africana, desarrollo separado de razas. Y esa concepción solamente se lo creían los racistas, porque el paradigma de la superioridad iba acompañado de la inferioridad de los pueblos negroides de Sudáfrica. Ese racismo cada vez ajustó toda la tecnología jurídica para crear una abundante mano de obra barata que no vivía en las urbes, sino en las periferias. Sudáfrica gradualmente fue sucesión de colonialismos europeos y engendró 2 hijos, los europeos en Sudáfrica. Uno de origen holandés, otro de origen alemán, y se crean los proyectos nacionales surafricanos.
era ese surafricano blanco de ojos verdes, azules, catire, llamado Boer y llamado afrikaner. La constitución del apartheid exigía que los pueblos negros surafricanos hablaran su lengua. Tuvo un rechazo popular, pero Mandela exigía: debemos manejar la lengua del enemigo, Así es, y la lengua del opresor, para poder entrar en su mente y en su Ciertamente. conciencia. Profesor, vamos a mostrarle a nuestra audiencia un fragmento de una de las entrevistas, de las tantas que se le hicieron cuando su visita a Venezuela. Vamos a recordar que la Universidad de Carabobo auspicia y promueve el doctorado honoris causa, eso fue en el 91, tengo entendido. 1991. Y entonces Mandela en Caracas le hace una entrevista en BTV. Y precisamente Mandela, en sus términos, toca lo que estaba señalando el profesor Hernán. ¿Cuál era su objetivo? El objetivo de su lucha, el exterminio, la erradicación total del apartheid, porque era el único factor, el único mecanismo que le iba a permitir, digamos, avanzar con la fase de implementar en Sudáfrica la libertad y la democracia. De modo que vamos a oírlo en una traducción que hacen desde BTV de su concepto de lucha política. Well, the aim of sanctions El propósito de las sanciones is to dismantle apartheid consiste en desmantelar el apartheid and to give the vote y to permitir all South Africans. el voto a todos los surafricanos. Neither of these objects has been Ninguno achieved. de estos objetivos ha sido alcanzado. It is true that his government Es has verdad repealed certain que el laws gobierno ha abrogado algunas leyes, at the basis of apartheid in our country. leyes que eran la base del apartheid. And in doing so, declared Y that al was hacerlo, responding to the demands declaró which the masses of the people are que making. estaba respondiendo a las exigencias de las masas. But that was not the purpose of sanctions. Pero ese no era realmente el objetivo de las The sanciones. purpose of sanctions El is objetivo that apartheid Es que must be completely el dismantled apartheid debe ser totalmente in desmantelado all its various forms. en todas sus formas diferentes. And apartheid still remains in our Y el apartheid sigue existiendo en nuestro país. He and I cannot vote Él no puede votar, because of our color. ni yo, debido al color de nuestra piel. There is separate funding Hay financiamiento as far as separado education is concerned, para la educación, as far as housing, para la vivienda, educational or health care, para la salud and social services. y para los servicios de bienestar A social. white child in our country Un niño blanco en nuestro país is funded 5 recibe times more 5 más than a black child. financiamiento que un niño That negro. system continues, Y ese sistema persiste. and therefore Y por lo tanto, apartheid still. el apartheid sigue existiendo. As far as the question of the vote is concerned, En lo que respecta al problema del voto, we are demanding the vote nosotros on the basis of one person, exigimos one vote in a common vote. el voto en base a un voto por persona, por habitante. And therefore we are saying it is premature. Y por lo tanto decimos que es prematuro en este momento suspender That todavía form of las pressure sanciones. is still required. Ese tipo de presión todavía se And we necesita are therefore en nuestro appealing to the país. international community Y por lo tanto hacemos and Venezuela un llamado a la comunidad internacional y a Venezuela en particular, seguir manteniendo las sanciones. Bien, ahí vemos a un Mandela con escaso un año de su escarcelamiento y empieza justamente esa lucha, esos contactos internacionales donde pedía el apoyo, la solidaridad para el desmantelamiento de ese nefasto fenómeno que fue el apartheid. Esa fue una etapa de transición que Mandela la aprovechó muy bien para justamente ganarse el apoyo, y lo dice muy explícitamente
el apoyo de Venezuela y todos los países del mundo. De Klerk, que era el presidente de ese régimen del apartheid, digamos, en una primera instancia se presta a un proceso de negociaciones. Hay una parte por ahí donde Mandela manifiesta su desencanto cuando de Klerk empieza a manipular diálogos, situaciones, circunstancias. Pero, profesor, es importante, digamos, esa fase de ese proceso, ¿no? La lucha de Mandela, los contactos que Mandela se labra a nivel internacional, el conjunto de sanciones que se toman contra Sudáfrica, ¿no? No hay que olvidar que también habían países que estaban en sus luchas de independencia y liberación. Rhodesia del Sur, que hoy en día es Zimbabue. Es decir, todo un conjunto de factores geopolíticos que estaban contribuyendo a la lucha de Mandela, ¿no? Es importante que consideremos que estamos en un tiempo histórico de Guerra Fría. Y fue un proceso duro, muy duro para África, para Asia, para América Latina. Ya. Quiero aclarar un aspecto que no terminamos en el segmento anterior. ¿Por qué Mandela va preso? ¿Por qué se le declara cadena perpetua? Él exigía igualdad racial y no aceptar el racismo de Estado. El derecho a la educación, a una vivienda digna, a una igualdad socioeconómica. Y cuando entra en el Frente Armado, Mandela solo ataca puntos estratégicos del Estado surafricano. Allí se le catalogó de terrorista, agitador y comunista. Entra en una fase de peregrinaje por África, de formación, debate político, regresa. ¿Pero en la clandestinidad? Total clandestinidad. Total clandestinidad. Y es detenido y dura 5 años en prisión. En esos 5 años hay acciones de inteligencia que ubican documentos donde lo involucran con el Frente Armado. Y va a un nuevo juicio donde él asume su autodefensa como abogado de Sudáfrica. Y eso se conoce como el juicio de Rivonia. En ese juicio, Mandela establece los principios de la lucha del pueblo surafricano en contra de la demencia y el genocidio cultural del apartheid y el racismo. Pasan 27 años y medio donde Mandela está prohibido mencionarlo, prohibida su imagen y se desconoce, sino que el hombre está en la cárcel, en la isla de Robben, donde hay un efecto hacia sus problemas respiratorios de hoy en día, Claro. la humedad, la sobredosis de la humedad, donde hay otros efectos estructurales en su salud. Mandela, en esa parte final de su encarcelamiento, toma una medida muy arriesgada que lo desconocía el propio Congreso Nacional Africano hasta una etapa del año 1990, en febrero, cuando es excarcelado. Negocia con el gobierno surafricano de de Klerk e incluso le permiten sacarlo de esa prisión y llevarlo a prisiones más elegantes, como una casa muy privado, y el propio Mandela exige ver a la Sudáfrica después de 27 años y medio de cárcel. Caminó algunas aceras de Johannesburgo o de Pretoria porque lo cambiaban y el pueblo no lo reconocía. Va. Posteriormente, a nivel internacional, sobre todo Estados Unidos, desde el año 1963, lo incorpora en el fichaje de los terroristas del planeta. Y apenas en el año 2006 se le quita el estatus de terrorista. En el 2006. 2006. Siendo ya post
Claro, presidente. ya había sido de presidente, y había Sudáfrica. dado señales de lo Ajá. que en el fondo era. Pues. Y esa etapa de la escarcelización inicia una fase de negociación y transición. Mandela, cuando sale en febrero de 1990 en libertad, enfrenta problemas en que el apartheid hay que derrumbarlo, pero no con la violencia, sino con la razón y los derechos, condición y dignidad humana con que milenariamente, después de 300 años de opresión, el pueblo surafricano enfrentó el paradigma del racismo. Esa etapa fue saboteada por un partido negro llamado Inkatha al servicio del apartheid. Ciertamente. Esa etapa fue financiada desde el año 47 hasta el año 90 por la primera ministra inglesa Margaret Thatcher, recientemente fallecida, y por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, ex actor de Hollywood. Los dos principales financistas para la guerra en Sudáfrica, una guerra que llevaba a todo el país a devorarse a sí Así mismo es. si la razón y los derechos no hubiesen sido llevados por Que delante. fue lo que evitó justamente Mandela, y esa es su grandeza, justamente, evitar Por un el lado. enfrentamiento de una guerra Sí. civil entre esas partes. Ujú. Vamos a un corte, profesor. Ya vamos a regresar a la parte final del programa. Me gustaría, en esos minutos finales, dar cuenta de cuáles fueron esos mecanismos de los que se valió Mandela para empezar a ganarse la voluntad, no solamente, digamos, en los sectores negros de Sudáfrica, sino él puso mucho empeño en ganar la voluntad del blanco, ¿no? Porque entendía que formaba parte de una Sudáfrica moderna, democrática, libre. ¿De qué se valió Mandela? Para lograr sus objetivos políticos, llegar a ser presidente de Sudáfrica y empezar, digamos, a conformar una plataforma de lucha reconocida por todos los líderes del mundo, sin duda alguna. Vamos y venimos, amigos.